Verónica Castro lo tuvo todo frente al mundo, y aún así terminó enfrentándose a lo único que nunca pudo dominar: el vacío. La mujer que durante décadas parecía intocable, elegante, brillante y poderosa, acabó convertida en el rostro más silencioso de una soledad que nadie quiso ver mientras las cámaras seguían encendidas. Durante años, su imagen vendió fantasías: la gran estrella, la reina de las telenovelas, la mujer que hacía temblar la pantalla con una sola mirada. Pero detrás de ese resplandor no había una vida de cuento. Había una mujer que trabajó sin descanso, que levantó un imperio con disciplina feroz, y que aún así fue perdiendo por el camino lo que más deseaba conservar: la paz, la intimidad, la cercanía con los suyos. Hoy, cuando su nombre sigue despertando respeto en toda América Latina, la escena real es mucho más dura que la leyenda. Verónica vive lejos del ruido que alguna vez giró a su alrededor. Ya no está en el centro del espectáculo. Ya no corre de foro en foro. Ya no responde con una sonrisa a cada rumor. Ahora habita un tiempo más lento, marcado por el dolor físico, por la distancia emocional y por una pregunta que resulta imposible ignorar: ¿cómo una mujer tan admirada terminó cargando una vida tan solitaria? Lo más impactante es que esta historia no empezó en la vejez. No nació cuando llegaron las cirugías, ni cuando se apagaron los reflectores, ni cuando los escándalos tocaron su nombre una vez más. Empezó mucho antes. Empezó cuando Verónica todavía era una niña y aprendió demasiado pronto que la vida no iba a regalarle nada. Nació en Ciudad de México en 1952, pero la infancia que la esperaba estaba lejos del privilegio que muchos imaginarían después. La separación de sus padres partió su mundo cuando apenas comenzaba a entenderlo. Desde entonces, la estabilidad desapareció. Lo que vino no fue comodidad ni protección, sino precariedad, miedo y una responsabilidad que no le correspondía a una niña de su edad. Mientras otras niñas jugaban, Verónica esperaba. Esperaba a su madre. Esperaba comida. Esperaba que la noche terminara. Esperaba que todo mejorara. En aquel pequeño espacio donde vivía con su familia, la rutina no estaba hecha de sueños, sino de resistencia. Su madre salía a trabajar en lo que fuera necesario para mantener a sus hijos. Y Verónica, todavía demasiado pequeña, quedaba al cuidado de sus hermanos menores, como si la infancia le hubiera sido arrancada de golpe. Ese detalle lo cambia todo, porque la figura sofisticada que el público conoció años después no nació del confort, nació de la carencia, nació del cansancio, nació de la necesidad brutal de salir adelante. Antes de ser estrella, Verónica fue una niña encerrada por seguridad, una hermana convertida en cuidadora, una hija que entendió que en su casa no había espacio para la fragilidad. Por eso, cuando más tarde apareció en la televisión, con esa mezcla de fuerza, belleza y magnetismo, muchos vieron glamour. Lo que no vieron fue el mecanismo interno que la movía. Verónica no actuaba como una mujer acostumbrada a recibir. Actuaba como alguien que sabía perfectamente lo que costaba sobrevivir. Esa diferencia fue la que la volvió distinta. No solo interpretaba el dolor, lo conocía. Hubo una etapa en la que incluso buscó refugio en la fe. Necesitaba orden, silencio, una promesa de sentido. Por un momento creyó que podía encontrar ahí la paz que su casa no le había dado. Pero el destino la empujó hacia otro lado. No hacia una vida tranquila, sino hacia el escenario. No hacia la calma, sino hacia la exposición. No hacia el retiro del mundo, sino hacia una batalla pública que duraría más de medio siglo. La oportunidad apareció cuando aún era muy joven. Una beca para estudiar actuación cambió la dirección de su vida. De pronto, aquella adolescente marcada por la escasez encontró una puerta abierta en el mundo del espectáculo. No era fama todavía, no era triunfo,
era apenas una posibilidad. Pero para alguien que venía de tan abajo, esa posibilidad ya era un giro inmenso. Entró a la televisión sin privilegios garantizados, sin una red de protección y sin un apellido que le resolviera el camino. Tuvo que abrirse paso con disciplina, con presencia y con una determinación que muy pocos podían sostener. La industria no le entregó nada rápido. Antes del gran estallido hubo años de trabajos menores, de intentos discretos, de esfuerzo acumulado, de aprender a mantenerse en pie en un medio que suele devorar a quienes llegan sin blindaje. Y sin embargo había algo en ella que no se podía ignorar. No era solo belleza, era tensión, era carácter, era una mezcla de vulnerabilidad y acero. Verónica podía parecer frágil por un segundo y al instante siguiente dominar toda la escena. Esa dualidad fue construyendo su fuerza pública. Mientras el mundo empezaba apenas a notarla, ella ya estaba peleando una guerra interna mucho más antigua, la de no volver jamás a sentirse desamparada. Ese impulso la convirtió en una trabajadora implacable. Cada paso que daba parecía responder a una necesidad profunda. No caer, no depender, no quedarse atrás. Esa hambre fue el combustible secreto de su ascenso, y también sería con los años una de las razones de su desgaste. Mucho antes de que el público la alabara como Reina Verónica, ya llevaba cicatrices invisibles. Había aprendido a sonreír aún con miedo, a cumplir aún con cansancio, a seguir adelante aún cuando la vida íntima no le ofrecía el tipo de consuelo que sus personajes prometían en pantalla. Tal vez por eso su historia golpea tanto. Porque mientras millones la miraban como símbolo de éxito en el fondo, seguía viviendo con la memoria de una niña que nunca tuvo verdadera seguridad. La paradoja empezó ahí. Cuanto más grande se volvía la estrella, más silenciosa quedaba la mujer real. Cuanto más la celebraban por su brillo, más escondidas quedaban las grietas que venía cargando desde la infancia. Y así fue creciendo la leyenda de Verónica Castro. No como un cuento perfecto, sino como la transformación impresionante de una niña herida en una figura capaz de conquistar el continente entero. Pero conquistar la pantalla no era lo mismo que conquistar la felicidad. Y esa diferencia tarde o temprano iba a pasarle factura. La explosión llegó cuando Verónica Castro dejó de ser una promesa y se convirtió en un fenómeno que ya no podía contenerse. Los ricos también lloran no solo la volvió famosa, la transformó en una figura continental. De pronto aquella mujer que había crecido entre carencias empezó a entrar en millones de hogares como el rostro del melodrama más poderoso de su tiempo. Su voz, su llanto, su manera de sostener el dolor frente a la cámara, todo conectó con una intensidad que no parecía actuada, parecía verdad. Y eso fue exactamente lo que la volvió inolvidable. A partir de ese momento, Verónica dejó de correr detrás de la oportunidad. Ahora era la oportunidad la que corría detrás de ella. Su imagen se volvió sinónimo de éxito. Su nombre pesaba. Su presencia garantizaba atención. Ya no era una actriz intentando abrirse paso. Era la mujer que podía sostener una producción completa sobre sus hombros y convertirla en un acontecimiento. Lo impresionante no fue solo el tamaño del éxito en México. Fue la forma en que su rostro cruzó fronteras hasta convertirse en una referencia emocional para públicos que ni siquiera hablaban español. Verónica ya no era una estrella local, era un símbolo exportado, una mujer mexicana convertida en ícono global de la telenovela. Mientras muchos artistas apenas soñaban con consolidarse en su propio país, ella ya estaba entrando en mercados lejanos, despertando devoción y construyendo una fama que parecía invencible. Entonces llegó otra verdad incómoda. Cuanto más crecía su leyenda pública, menos espacio quedaba para una vida privada estable. El precio del ascenso empezó a cobrarse en silencio.
La agenda se volvió brutal. El ritmo de trabajo no daba tregua. La mujer que había aprendido a sobrevivir trabajando se convirtió en una máquina de producir éxitos. Telenovelas, música, programas, apariciones, viajes, entrevistas. La industria encontró en ella una mina inagotable y Verónica respondió como siempre había respondido a todo, aguantando, cumpliendo, exigiéndose más. Vinieron nuevos títulos, nuevos escenarios y una expansión que confirmó su dominio. Rosa Salvaje consolidó aún más su imagen internacional. Su fuerza ya no dependía de una sola historia. Dependía de una personalidad escénica que arrastraba al público incluso antes de que empezara la trama. También en la conducción mostró otra faceta demoledora. No solo podía actuar. Podía dominar el estudio, marcar el ritmo, sostener entrevistas largas, improvisar y adueñarse de la noche televisiva con una naturalidad que muy pocas figuras han tenido. Ese poder, sin embargo, escondía una grieta que casi nadie quería mirar. Verónica estaba ganando el mundo en el mismo momento en que su vida afectiva empezaba a desmoronarse una y otra vez. Mientras el público la veía triunfar, ella ya estaba acumulando heridas que no se anunciaban en los créditos finales. Su historia sentimental no tuvo la elegancia de sus personajes, ni la promesa romántica de sus telenovelas. Tuvo otra cosa: desilusión. Su relación con Manuel el Loco Valdés fue una de las más comentadas y también una de las más reveladoras. No porque fuera la única, sino porque dejó al descubierto un patrón que luego se repetiría de formas distintas. Verónica se entregaba con esperanza. El resultado terminaba siendo dolor. De ese vínculo nació Cristian Castro. Y aunque el nacimiento de su hijo marcó una parte fundamental de su vida, la relación con Manuel Valdés no terminó convertida en una familia estable. Lo que pudo haberse vendido como una gran historia de amor acabó mostrándole a Verónica una realidad mucho más áspera. Otra vez quedaba de pie ella. Otra vez le tocaba hacerse cargo. Otra vez la vida le recordaba que el brillo no protegía de la decepción. Lo más duro es que para ese momento ya no se trataba solo de una mujer enamorada. Se trataba de una figura pública cargando sola con la maternidad en medio de una industria feroz. Verónica no tenía margen para derrumbarse. Tenía que seguir grabando, seguir sonriendo, seguir respondiendo a las expectativas, seguir siendo la estrella. Ahí comenzó a endurecerse todavía más esa parte de ella que aprendió desde niña a no esperar rescate. Más adelante, volvió a intentarlo en el amor y volvió a encontrarse con la misma sensación de caída. Cambiaban los nombres, cambiaban las circunstancias, pero el resultado emocional parecía idéntico. Hombres que entraban con promesas y salían dejando fracturas. Verónica avanzaba sí, pero avanzaba pagando. Cada nueva etapa de crecimiento profesional traía consigo una pérdida íntima que casi nunca se veía desde afuera. Ese contraste fue moldeando el mito y la tragedia al mismo tiempo. Cuanto más poderosa parecía en la pantalla, más vulnerable se volvía en la vida real. Cuanto más perfecta lucía la diva, más expuesta quedaba la mujer. Y aún así, no se permitió detenerse. Siguió construyendo una carrera monumental como si el trabajo pudiera sellar lo que el amor seguía rompiendo. Tal vez por eso, Verónica Castro impactó tanto durante décadas. Porque no solo representaba a la mujer fuerte, era una mujer fuerte. Pero esa fuerza no vino de una vida amable. Vino de la repetición del golpe, vino del abandono, vino de la traición, vino de la disciplina casi salvaje con la que se obligó a no caer públicamente. Mientras el continente la aplaudía, ella ya estaba entrando en una etapa más peligrosa, la del éxito total por fuera y el desgaste profundo por dentro. Y cuando esa combinación alcanza cierto punto, la factura siempre llega.
No importa cuán grande sea la estrella, no importa cuántas ovaciones haya recibido. Tarde o temprano, la vida privada exige su parte. En Verónica, esa factura no tardaría en tocar lo más delicado de todo: su papel como madre. Porque si el amor con los hombres había sido una cadena de decepciones, lo que vendría después con uno de sus hijos sería todavía más doloroso. La herida más profunda en la vida de Verónica Castro no vino de un productor, ni de un escándalo de revista, ni siquiera de uno de esos romances que terminaron en decepción. Vino de un lugar mucho más cruel. Vino de su propio círculo íntimo. Porque una cosa es soportar la traición de un hombre. Otra muy distinta es descubrir que la distancia más dolorosa puede abrirse entre una madre y su hijo. Después de años levantando su carrera casi a pulso, Verónica también construyó la imagen de una mujer capaz de sostener a su familia sin rendirse. Había criado a sus hijos mientras trabajaba con una intensidad feroz. Había puesto el cuerpo, el tiempo, la energía y la reputación. Había hecho lo que tantas veces hacen las madres fuertes: seguir adelante sin exhibir el sacrificio. Pero esa fortaleza no la blindó del deterioro afectivo que con el tiempo comenzó a marcar su relación con Cristian Castro. Desde fuera la historia parecía la de una madre famosa y un hijo que siguió sus pasos hasta convertirse también en estrella. Pero debajo de esa postal había tensión acumulada, diferencias no resueltas y una distancia que fue creciendo hasta volverse difícil de ocultar. Para Verónica aquello debió de ser especialmente devastador. No porque esperara una vida perfecta, sino porque después de tantas decepciones sentimentales, la familia era el lugar donde aún podía quedar un sentido de pertenencia. Y cuando ese refugio también se fractura, el golpe ya no se parece a ningún otro. El conflicto con Cristian no se volvió doloroso de un día para otro. Fue tomando forma poco a poco, mezclando decisiones personales, resentimientos y una exposición mediática que volvía todo más humillante. Lo que en cualquier otra familia habría quedado en privado, en el caso de Verónica, se convertía en noticia. Cada gesto, cada ausencia, cada frase extraña, cada declaración ambigua, todo terminaba bajo la lupa pública. Y esa clase de desgaste termina agotando incluso a quienes llevan toda una vida frente a las cámaras. Lo más duro fue que la atención dejó de ser rumor y comenzó a adquirir un peso real para la opinión pública. La relación entre ambos empezó a percibirse como una herida abierta. Ya no era solo el típico distanciamiento entre una madre famosa y un hijo igualmente famoso. Era algo más áspero, más triste, más visible. Verónica, tan cuidadosa siempre con su imagen pública, ya no podía esconder del todo que algo se había roto. En ese momento, la gran estrella de las telenovelas quedó expuesta de una manera completamente distinta. No como actriz, no como conductora, no como ícono, sino como madre herida. Y esa versión de Verónica conmovía más que cualquier personaje, porque no había libreto, no había iluminación perfecta, no había una escena final que arreglara las cosas. Había dolor real. Años antes, ella había resistido sola los golpes que le dejó su vida amorosa. Había criado a sus hijos sin necesidad de convertir su maternidad en espectáculo. Había cargado sobre sus hombros una carrera gigantesca y al mismo tiempo la responsabilidad doméstica que suele recaer en silencio sobre muchas mujeres. Pero cuando una madre siente que el vínculo con su hijo se enfría, no importa cuánta fama tenga ni cuánto dinero haya ganado. El éxito deja de servir como escudo. Ese vacío se hizo más evidente con el tiempo. Mientras Michelle Castro aparecía como una figura más cercana y protectora, la relación con Cristian seguía generando titulares incómodos, bromas desafortunadas y una sensación amarga de ruptura nunca del todo resuelta. Para el público,
Era impactante ver cómo una mujer, capaz de sostener imperios televisivos, parecía no poder recomponer lo más íntimo de su propia vida. Para ella, seguramente era peor, porque la impotencia en privado pesa mucho más que cualquier derrota profesional. Y cuando parecía que esa carga emocional ya era demasiado, llegó otro frente de desgaste: el escándalo público. La etapa en que su nombre comenzó a circular, no por un nuevo triunfo artístico, sino por rumores que la empujaron hacia un nivel de cansancio que ya no quiso seguir soportando. El episodio con Yolanda Andrade se convirtió en un punto de quiebre, no solo por el contenido de las declaraciones, sino por la forma en que el tema ocupó portadas, programas y conversaciones durante semanas. Verónica quedó atrapada otra vez en una tormenta mediática que no había elegido. Para alguien que durante décadas fue observada con obsesión, ese nuevo capítulo no se sintió como simple chisme. Se sintió como invasión, como desgaste, como una confirmación brutal de que la fama en su etapa final ya no le estaba ofreciendo reconocimiento, sino ruido. Lo que antes podía manejarse con oficio, ironía o temple, ahora le caía encima con otro peso. Ya no era la mujer de 30 o 40 años, capaz de convertir cualquier crisis en una nueva aparición triunfal. Era una figura cansada, golpeada emocionalmente, y mucho menos dispuesta a permitir que el espectáculo siguiera entrando a su vida personal como si todo fuera mercancía. Ahí apareció una verdad decisiva. Verónica ya no quería pelear por conservar el centro de atención. Quería paz. Y cuando una figura de ese tamaño llega a ese punto, significa que el costo interno ha sido demasiado alto. Su retiro no sonó a capricho ni a estrategia. Sonó a agotamiento, a una retirada emocional, a la decisión de una mujer que entendió que seguir bajo los reflectores podía destruir el poco equilibrio que aún le quedaba. Eso fue lo que volvió su adiós tan impactante. No se marchaba una celebridad cualquiera. Se apartaba una mujer que había marcado generaciones enteras. Pero se apartaba no desde la plenitud, sino desde el cansancio de haberlo dado todo. La gran diva mexicana no se fue envuelta en una fantasía gloriosa. Se fue buscando silencio. Y sin embargo ni siquiera el silencio le trajo descanso completo. Porque mientras intentaba alejarse del ruido exterior, su propio cuerpo empezaba a pasarle la factura de los años, de las caídas de las operaciones y del desgaste acumulado. Lo que venía ya no era solo emocional, era físico. Y ahí comenzaría la etapa más frágil de toda su historia. El tramo final de la historia de Verónica Castro es quizá el más duro de mirar, porque ya no se trata de fama, ni de romances fallidos, ni de viejas polémicas. Se trata del cuerpo. Se trata del desgaste. Se trata de una mujer que durante décadas lo dio todo y que ahora convive con el dolor como parte de su rutina. Con los años, la imagen de la diva invencible empezó a romperse. Ya no por un escándalo, sino por algo mucho más real: el deterioro físico. Operaciones, rehabilitación, movilidad reducida y una fragilidad que golpeó a sus admiradores con una fuerza distinta. Porque una cosa es ver a una estrella alejarse de la televisión. Otra muy distinta es verla luchar en silencio contra un cuerpo que ya no responde como antes. Ahí apareció la dimensión más cruda de su presente. Verónica ya no estaba retirándose solo del espectáculo. También estaba entrando en una etapa donde cada movimiento exigía esfuerzo, donde cada aparición pública despertaba preguntas y donde su salud dejaba de ser un asunto secundario para convertirse en el centro de la preocupación. Lo más simbólico es que incluso en esa etapa siguió intentando mostrarse entera, sin dramatismo exagerado, sin convertir el sufrimiento en espectáculo. Esa elegancia con la que siempre administró el dolor
Es parte de lo que hace su historia tan impactante. Mientras otros habrían explotado el victimismo, ella eligió el silencio, la distancia y una dignidad que todavía hoy impone respeto. Pero el silencio no borra la verdad. Y la verdad es que Verónica Castro llegó a esta etapa cargando demasiado. Décadas de presión, décadas de exposición, décadas de trabajo feroz, décadas de heridas afectivas que nunca terminaron de cerrarse. Su cuerpo no solo refleja la edad, refleja la acumulación de una vida entera sostenida a pulso. Por eso su soledad actual no puede leerse como un simple dato triste. Es el desenlace emocional de una existencia en la que casi todo tuvo costo. El éxito tuvo costo. La maternidad tuvo costo. El amor tuvo costo. La fama tuvo costo. Incluso la admiración masiva tuvo costo. Lo que durante años pareció una vida privilegiada fue también una vida de renuncias, de golpes internos y de resistencia permanente. Verónica conquistó lo que millones sueñan: reconocimiento, dinero, prestigio, un lugar eterno en la memoria colectiva. Pero al final, la vida le devolvió una lección brutal. Nada de eso garantiza compañía verdadera. Nada de eso reemplaza una familia unida. Nada de eso cura una traición íntima. Nada de eso impide que una mujer, después de haber sido adorada por multitudes, termine mirando el atardecer rodeada más por recuerdos que por personas. Y aún así reducirla a la tristeza sería injusto. Porque si algo demuestra su historia, es que nunca fue una mujer derrotada. Fue una mujer golpeada, sí. Una mujer traicionada, sí. Una mujer agotada, sí. Pero nunca una mujer vacía. Hay algo profundamente poderoso en la manera en que siguió de pie, incluso cuando la vida le quitó casi todas las versiones felices que había prometido. Tal vez esa sea la verdadera razón por la que Verónica Castro sigue fascinando. No solo por las telenovelas, no solo por la belleza, no solo por la voz o por el carisma, sino porque detrás del mito había una mujer real, compleja, lastimada y feroz, capaz de convertir su vulnerabilidad en una forma de grandeza. Durante años interpretó a mujeres que sufrían, resistían y sobrevivían. Al final, sin proponérselo, terminó encarnando la versión más intensa de todos esos personajes. Solo que esta vez no había ficción. Era ella, era su cuerpo, era su familia, era su silencio, era su verdad. Y quizá ahí está el golpe final de esta historia. Verónica Castro pasó la vida entera representando sueños para millones de personas, pero su propia existencia terminó pareciéndose menos a un cuento de hadas y más a una advertencia silenciosa sobre el precio de la fama. Brilló como pocas, ganó como pocas, resistió como pocas, pero también pagó como pocas. Hoy su nombre sigue siendo inmenso. Su legado no necesita defensa. Su lugar en la historia de la televisión latinoamericana ya está asegurado. Pero detrás de ese monumento queda una pregunta que sigue doliendo. Después de haber entregado tanto, Verónica recibió realmente lo que merecía del amor de la familia y de la vida. Esa pregunta, más que cualquier premio o cualquier escándalo, es lo que vuelve imposible olvidarla.